Hola familia, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tener otra vez nuestro análisis bíblico, escuchando la voz de Dios, y otra vez estará nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, el director Sergio Anaya y el licenciado Pipe del Castillo. Así que familia, vamos a darle la bienvenida a este análisis bíblico con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que están conectados. Pasen por favor la voz. Ya ha avanzado un poquito el tiempo de la reunión y yo creo que ya algunos pueden recibir el link. Conéctate, va a empezar el análisis y luego la oración. Y hoy me acompañan Sergio y Pipe, dos buenos estudiosos, expositores de la palabra de Dios. Bienvenido, Sergio. Gracias, mi querido Felipe. Saludos gracias, saludos a todos. Con mucho gusto aquí estamos. Pensé que se te había ido la voz, Sergio. También me espanté. Pipe, bienvenido. Gracias, me siento privilegiado. Y hemos estado revisando bajo el tema la voz de Dios. Bueno, ya lo dejamos atrás, el pasaje de Isaías 6, donde aquel profeta escucha en el Antiguo Testamento. Dios le permite tener una apertura a la intimidad de Dios, donde escucha al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías contesta: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Y revisamos la sesión pasada. Si usted se sintonizó con nosotros, estuvo conectado. Si no, busque la sesión pasada, que el mensaje que Dios quería que un mensajero transmitiera, en el caso de la respuesta que Dios dice en Isaías 6:8: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A qué? ¿Para qué busca el mensajero? Pues para que vaya y le diga a la humanidad. Isaías era un profeta a Israel y lo vuelve un profeta a las naciones, sobre que hay salvación en Jesús, el Hijo de Dios, lo que está relatado en Romanos 10. Vamos a entrar ahí directamente en Romanos 10 y luego iremos a Hechos 8, 9 y 10 para constatar nosotros mismos, con Biblia en mano, que muchos hombres vieron y oyeron lo mismo que Isaías, ¿verdad? Tal vez no en las mismas palabras, pero sí en el mismo proceso y en la misma dirección de ser mensajeros, de compartir a otros, comunicar a otros que Jesús es el Hijo de Dios y en Él hay vida y perdón de pecados. Vamos a Romanos 10. Así podemos leer ahora del versículo 9. Pipe y Sergio, yo creo que el pasaje va a ser un poco más extenso. Vamos a leer unos versículos, vamos a decir 4 versículos, Pipe, del 9 al 9, 10, 11 y 12, y luego Sergio 13, 14, 15 y 10 hasta el 17. Muy bien, adelante por favor. Ok, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Sergio. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tremendo pasaje. El pasaje comienza diciendo que para entrar en una relación con Dios, para volverte a conectar con Dios, ya que a causa del pecado el hombre y Dios están separados, hay que confesar lo que se cree en el corazón. Hay que confesar que Jesús es el dueño, amo, rey de nuestra vida o Señor, y creerlo en el corazón. O sea, no es una confesión vacía, religioso, no es un rezo, no es una palabra mágica, abracadabra o tú eres Dios. No, es que hay que decirlo, pero tener la convicción en el corazón, y entonces tendrás salvación. Estarás de un estado de
perdido rumbo a una eternidad oscura y sin Dios, ahora hallado hacia la vida, a una eternidad de luz y de bendición con Dios. Y dice, hay que confesar que Jesús es el Señor. Y luego, pero ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a confesar, dice el 13, que Jesús es el Señor si no pueden creer en Él? No pueden creer en Él porque no han oído de Él. No han oído de Él porque nadie les ha predicado o profetizado. ¿Tú podrías cambiar la palabra predicar por profetizar? Sí, obviamente es que profetizar es hablar lo que Dios dice. Entonces, y predicar es hablar la palabra de Dios. Entonces, obviamente no hay mucha diferencia. No más que alguien se escandalizaría diciendo, ¿cómo invocarán a quien no han oído? ¿Cómo creen al que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les profetiza? Hablando de el pasaje que leímos tantas veces de Isaías allá, hasta llegar al verso 8 de Isaías 6, sin haber quien les predique, ¿cómo les profetizarán o predicarán si no fueren enviados? Y ahí empezamos. Sí, yo creo que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos esos mensajeros para que otras personas conozcan. A veces vemos en la Biblia que Dios usó ángeles, ¿verdad? Ángeles como nos los imaginamos, ¿verdad? Que traían un mensaje de Dios para cumplir un propósito. Pero muchas veces Dios usa a personas como ángeles, no necesariamente que nos salgan alas a veces así, ¿verdad? Pero nos usa como mensajeros para que las personas puedan cumplir un propósito. Pero para eso es necesario que primeramente conozcan a Dios. Por eso nosotros nos convertimos en ángeles, si lo pudiéramos decir así, mensajeros, para que la gente pueda escuchar y pueda ser salva y pueda cambiar de destino y pueda encontrar un propósito en esta tierra. Bueno, aquí Pipe está muy sabiamente y prácticamente jugando con la etimología, ya que la palabra ángelus, o de donde se desprende ángel en el griego, en el Nuevo Testamento significa mensajero. Según la etimología del griego, todo ángel sería un mensajero porque comunica algo de parte de Dios. Y entonces Pipe está diciendo que cuando nosotros comunicamos o nos volvemos mensajeros del mensaje principal de la Biblia, que es la reconciliación que puede haber entre el hombre y Dios a través de Jesús, nos convertimos como en ángeles para ellos. Oye, pero aquí dice Sergio algo: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Sí, ahí obviamente regresamos al tema de Isaías que tanto mencionamos, de que el entendimiento que todos debemos de tener es que el llamado a predicar el evangelio es general. O sea, hay llamados específicos. O sea, hay personas que han sido llamadas, no sé, a ser maestros, hay personas que han sido llamados a ser pastores, hay personas que han sido llamados a ser misioneros, hay personas que han sido llamados a diferentes, vamos a decirlo así, áreas o propósitos, pero el llamado, Felipe, Pipe, a predicar el evangelio es un llamado general. Nadie en este planeta puede decir, a mí Dios no me llamó a predicar el evangelio. Y el que lo diga, discúlpenme, perdónenme, pero está bastante perdido en el espacio, porque no hay un versículo o un contexto bíblico que pueda decir que Dios hace acepción en lo que representa un tema tan vital que ya especificamos. El mensaje principal del evangelio es la salvación, el personaje principal del evangelio es Jesucristo. Entonces eso es bibliología básica, ¿verdad? Entonces, si el personaje principal es Cristo y el mensaje principal es salvación y el hombre fue diseñado precisamente para ser salvo, pues esa salvación tiene que ser compartida por un llamado que ya Dios estipuló y que cambió la vida de Isaías. Entonces, por eso es muy importante este pasaje. ¿Cómo van a predicar si no han sido llamados? Bueno, la buena noticia es que no es decir, chíspale, ¿será que yo fui llamado? Chíspale, ¿será que a lo mejor yo llegué tarde a la repartición de llamados? Sino que la buena noticia es, sí, Dios te llamó y te ha llamado a predicar el evangelio. Pero el punto es que las personas que leen la Biblia creen que eso lo deben hacer los pastores, los líderes, que el llamado a compartir para que otros conozcan a Jesús, pues es de la gente más metida con Dios. Ese es el problema, no tienen
la convicción de que ellos también fueron enviados por Dios después de encontrarse con Jesús. Tú usabas la ilustración en la sesión pasada del endemoniado gadareno, que quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: momentito, tú regrésate a los tuyos. Lo envió: regrésate a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces aquí hay que quitar ese mito de que no todos somos enviados, o sea, solo los pastores, porque es el hombre de Dios, la pareja que Dios levantó, los líderes que saben más de la Biblia, porque la gente cree que debes tener un conocimiento más profundo de la Biblia, que es muy bueno, pero no se necesita para compartir de Cristo, más solamente haberte encontrado con Él y tener un testimonio que decir. Sí, a mí me gustaría, igual, porque ahorita estaba pensando cuáles son los conflictos que a veces tenemos las personas para entender que realmente Dios nos ha llamado, porque yo concuerdo totalmente que todos hemos sido llamados a predicar, a compartir de Jesús, pero a veces la gente dice: es que yo no soy evangelista, ¿no? Entonces pues igual, ese es el que le comparte a 1000, a 500, ¿verdad? En un auditorio, en un estadio. exactamente, o sea, yo quisiera como hacer la diferencia, o que pudiéramos a lo mejor nada más aclararlo, porque a veces se confunde en pensar de que no, es que yo sé que algunos son maestros, algunos son profetas, algunos son esto y lo otro, pero a mí Dios no me llamó de evangelista, entonces por lo tanto pues mi llamado, mi función no es tanto a esto, y a veces podemos llegar por un mal entendimiento a usarlo como una excusa para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer a todos. Entonces, bueno, ahorita mencionabas algo, ¿no? Que el evangelista es alguien que se enfoca en grandes masas, el que va de un lugar a otro compartiendo, dando un mensaje, que tiene dones específicos, ¿no? Hacia eso, dones de hacer milagros, dones sanidades. Sí, sanidades, etcétera. Sí, con el propósito, sí, todo eso de dar testimonio, respaldar y que la gente se acerque a Jesús. Sí. Pero independientemente de eso, aunque hay personas que son usadas para eso, todos hemos sido llamados a compartir de Jesús, a usar la palabra como muchos la conocen, quizás evangelizar, que es compartir el evangelio, pero no necesariamente tenemos que ser evangelistas para evangelizar. Sí. Ese es el punto que quiero como dejar claro. Muy bien, muy bien. Creo que hay un vacío y básicamente falta de lectura de la Biblia, o sea, perdón, ¿verdad? Porque si tú te encuentras con Jesús y te da una hambre de conocer más de ese milagro que significa que Jesús tomó nuestros pecados y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, por lo tanto ya Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios que sentía por nuestro pecado se descargó en Jesús. Ya Dios no está enojado contigo si tú tienes a Jesús y tienes una comunión continua con Él, no perfecta, pero que se mantiene. Ya Dios te ve a través del sacrificio de Jesús, y por eso es que no te ve pecado, no que no tuvieses o que hayas cometido, sino porque te ve a través de Jesús, y Jesús pagó por nuestros pecados. Ya no está enojado contigo, sino quiere bendecirte y quiere que tú escuches lo que Él anhela, y Él anhela que lo que hizo contigo, de perdonar tus pecados, de darte una vida, esperanza de vida, lo haga con otros. Y solo tienes que leer la Biblia para darte cuenta que las personas que creían en Jesús le comunicaban a otros lo que habían encontrado. Sí, y aquí creo que es muy importante el que también podamos nosotros, como decía Pipe, ¿verdad?, entender que el llamado es general, que no necesita ser, o sea, el evangelista es un don del ministerio. El llamado a predicar de Cristo es un llamado que tenemos general, todos en general, y que nadie podemos decir que no lo tenemos. Ahora, seamos sinceros, Felipe, Pipe, ¿cuáles son, hablando en el sentido moderno, las iglesias que más crecen? Las que comparten de Jesús a otros. Las que la gente está entendida, ¿verdad?, que su llamado es hablarle a otros de Cristo, y obviamente donde quiera que ellos estén. Yo tengo una teoría, me pueden correr después de lo que les voy a decir, me pueden juzgar. Pero de hereje. Que no saques tus dudas aquí, Sergio. De una vez, que salga la mamá de Neto, sea la neta. Yo tengo una forma de verlo. Yo le llamo el evangelio del reino y el evangelio de la salvación. Para mí, ¿qué es el evangelio de la salvación? Sí. Es el hecho natural y normal de que una persona, ¿verdad?, que va a una iglesia,
invite generalmente, no sé, va a haber un invitado, va a haber un desayuno, va a haber un evento de alcance, va a haber una cena, va a haber próximamente algo que va a haber aquí en las casas, en las casas, de ver en la tele, y obviamente esa persona que invita está predicando el evangelio de la salvación, es decir, está diciéndole como sucede en la Biblia con Felipe y Natanael. ¿Te acuerdas cuando hubo esa duda? No, que no es el Mesías, que no es... Bueno, ven y ve. Así nomás. Así nomás. Entonces yo así le llamo, o sea, no me crees, no te convenzo, de alguna manera piensas que te estoy choreando, ok, ven y ve. Y mucha de esa gente, digo, muchos lo hemos vivido, ¿verdad? Vamos o van y Dios les toca en la alabanza, la adoración, la administración, la palabra, el llamado, pasa, recibe a Cristo, su vida es transformada y es obviamente un galardón en el cielo para esa persona que le invitó, y es obviamente una bendición para esa iglesia porque va creciendo con toda esa gente invitada. Eso está perfecto, formidable, maravilloso, extraordinario. Pero hay un ámbito más que yo creo que es importante que los que estamos escuchando esta grabación, este análisis, podamos entender, que yo le llamo, no estoy diciendo que hay un versículo, el evangelio del reino de los cielos, que es el entender, Felipe, Pipe, que Dios me llamó a un lugar en específico, es decir, a un trabajo, a un negocio, a un no sé, a un ámbito específico de entorno donde Dios me ha puesto para que yo pueda hacer luz y para que con mi testimonio y con mi manera de ser, y obviamente los demás son corruptos, yo no lo soy, los demás hablan con palabras altisonantes, yo no lo abro, los demás son tranzas, yo no lo soy, los demás andan de adúlteros, yo no estoy, y la gente empieza en ese entorno a percibir la influencia, porque tú eres diferente. Y esa es la otra manera que tenemos de compartir el evangelio, el entendimiento que donde Dios nos ha puesto es el lugar donde nosotros tenemos que compartir de Cristo. Junta esos dos aspectos y nos volvemos, hablando en el sentido de entorno, una bomba en el aspecto de influencia, impacto y trascendencia. Claro. Entonces, Dios tiene un anhelo de que la humanidad no se pierda, por eso hasta retarda su segunda venida a la tierra, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y no se pierdan. Por eso necesitamos orar, profundizar en nuestra vida con Dios para lograr oír del corazón de Dios, y obviamente leyendo la palabra, que Dios tiene el anhelo de que quien irá por Él a comunicar la obra maravillosa de reconciliación y de amor a través del sacrificio de Jesús. Entonces, cuando tengo la convicción, ya no es que me envíe a mí mi pastor o haya un evento de alcance para invitar a alguien, es que yo me convierto en una persona que estoy constantemente comunicando a otros ese mensaje. Y así lo vemos en la Biblia. Yo quisiera invitarles, bajo esta temática de escuchar la voz de Dios, sobre que Dios quiere enviarnos como mensajeros a otros, a Hechos 8, 9 y 10. Van a asustarse algunos, van a decir: ¿a poco vamos a leer todos los capítulos? No alcanzamos, y aquí a veces con 2 versículos nos tardamos 3 sesiones. Pero vamos a Hechos 8, 26, donde hay un encuentro de un ángel con un hombre de Dios llamado Felipe, no el apóstol, sino aquí es un Felipe que es un diácono, ¿verdad? Y le dice: un ángel del Señor habló a Felipe, verso 26, Hechos 8, diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces se levantó y fue, y sucedió que un eunuco, un funcionario cercano a la rey de Candace, que era su tesorero, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en el carro leyendo parte del rollo del libro del profeta Isaías. Y entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Bueno, qué barbaridad. Aquí vemos un hombre que oye a Dios. Primero le envía un ángel, una visión, una manifestación sobrenatural. Ahora, para que Felipe escribiera: cuando el ángel se me apareció, hiciera 1,000,000 de copias.
para que Felipe se la pasara predicando en todos sus mensajes cómo se me apareció el ángel y lo que el ángel me dijo. Pero el ángel, la manifestación sobrenatural, tenía un propósito. ¿Cuál era? El propósito, pues está muy claro, es que Felipe entendiera que tenía que ir y predicarle a alguien, darle el mensaje, explicarle quién era Jesús, darle a conocer a Jesús. Ahora, ¿por qué no va el ángel? Si ya llegó el ángel a la tierra y sabe todo esto de que va a haber un funcionario, porque no es cualquier persona aquí, están yendo por un pez gordo a compartirle de Cristo, no a cualquier persona, que cualquier persona somos importantes, pero le están compartiendo al tesorero de un reino muy apartado que es Etiopía, que vino a Jerusalén. Es un hombre abierto a Dios, vino a adorar a Jerusalén, y le dice el ángel a Felipe: ve tú. Pues, y Felipe le hubiera dicho: pues ya que estás aquí, ve tú. Sí, sí. Ahora, yo me pongo a pensar que a veces es porque, bueno, esa es mi muy particular manera de pensar ahorita reflexionando, que es porque Dios quiere que le conozcamos y le sigamos porque le amamos y porque lo decidimos, no por una intimidación. Porque yo me imagino que si se te aparece un ángel, pues ya es una manifestación sobrenatural, pero pues un ángel es un ser impresionante. Hay muchos pasajes donde se aparecieron ángeles y unos estaban atemorizados, se quedaron paralizados, mudos. Entonces, si se te aparece un ángel imponente y te dice esto, dices: no, pues sí, ¿verdad? Claro, a lo mejor por intimidación, por respeto, por lo que tú quieras, pero el hecho de que vaya alguien como tú, un humano, una persona, te da la opción de decidir o rechazar, ¿verdad? De una manera más práctica. Y esa es mi opinión personal. Creo que también Dios quiere que no lo sigamos porque nos intimidamos, porque tuvimos miedo, sino porque lo decidimos, porque estamos convencidos de que queremos seguirlos. Y yo creo que por eso que el Espíritu Santo mandó un ángel para que Felipe fuera el que le dijera y le explicara al etíope. Entonces, esa es una particular perspectiva mía, ¿verdad? Aquí tenemos el asunto de los que no comparten de Jesús. No se ofendan, no me apague la transmisión y diga: no, pues ya se van a poner así medio agresivos. No, porque la palabra, el conocer la palabra de Dios nos da verdadera libertad. Y hay personas que están atemorizadas porque se sienten que no saben cómo compartir de Jesús. Hay personas que dicen: yo no he leído toda la Biblia. ¿Por qué mejor no va el ángel con el etíope? Sergio, aquí hay un ángel, hay un hombre que está leyendo el profeta Isaías, que viene de adorar en Jerusalén y no entiende lo que está leyendo. Si seguimos leyendo ahí la escritura, dice que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo: no, porque no hay quien me explique. ¿Por qué no usó al ángel Dios? Pues bueno, lo mencionábamos creo en la otra sesión, porque Dios no tiene plan B, Felipe. O sea, Dios decidió que su llamado para compartir el evangelio fuera entre los hombres. Claro. Y entonces los ángeles tienen otra función, igual o quizás importante también, pero no es la de compartir el evangelio. Entonces Dios diseñó y obviamente llamó al hombre a hacerlo, y a lo mejor lo más que puede hacer es lo que sucede ahí, ¿verdad? Digo, a mí no me ha pasado, no sé si a ti también, ¿verdad? Que un ángel venga y me diga. Pues a mí sí, seguidísimo. Bueno, qué porque padre. Mi esposa se llama Angélica. Bueno. Y se la pasa diciéndome qué hacer. ¡Ay, jole! No, nena, te amo. Pero bueno, a mí no me ha pasado, yo estoy casado con Claudia, no con Ángel, entonces, pero no es lo más común, ¿verdad? A él le pasó, pero solamente a manera de dirección, sí, a quién tienes que ir, pero nunca tomando el lugar que Dios le dio al hombre para que pudiera realizarlo, ¿no? Y creo que esa es la diferencia. O sea, que si Dios va a usar un ángel, no lo va a usar para que vaya y dé el mensaje de salvación, no sea el mensajero entre los hombres, sino lo va a usar para animar a un hombre a que vaya y él sea el mensajero, que es lo que aquí sucedió. Ahora, cuando Dios nos manda con personas, y aquí lo usa una manifestación sobrenatural, es porque ya tiene preparada la persona, Sergio. Mira, Pipe, lo que dice, porque a veces nosotros decimos: ay, ¿y si le comparto y me rechaza? ¿Y si lo comparto y me patea? Si le comparto y me muerde, imagínate al jefe, le comparto y me despide. Pues uno dice: nunca le voy a compartir. Y Dios te está diciendo: acércate a tu jefe,
entra a su oficina, cierra la puerta y dile: tengo algo muy importante que decirle. Y él va a querer que es un aumento el que le vas a pedir. Y tal vez le dices: Dios me mostró que usted está afligido porque su esposa está enferma de cáncer. Santo Dios, déjeme orar por él. ¿Qué dicen los siguientes versículos, Felipe Pipe? Del verso 29 hasta el verso 32, y luego el versos 34 en adelante. A ver, Pipe. Ok. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Le sigo? Dios tiene preparado a la persona. Viene leyendo, y no dejamos en paz a Isaías, pobrecito, ¿va? Otra vez dice que viene leyendo el rollo del profeta Isaías, pero no entiende. Por eso le dice: lee la porción, inclusive cita la porción específica de Isaías que está leyendo. Y el eunuco, este funcionario, aunque es muy inteligente y es un hombre de preparación para ser el tesorero, dice: ¿de quién está hablando el profeta Isaías en este pasaje? ¿De él mismo como profeta o de alguien más? Y ahí Felipe se agarra para decirle que está hablando del Mesías, de Jesús, y le comparte. Porque la gran sorpresa que tenemos, Sergio, es que cuando Dios nos llama la atención, aquí uso un medio sobrenatural, un ángel, para activar que vayamos a compartir el mensaje, muchas veces Dios ya tiene preparadas a las personas. Sí, y eso es algo que nosotros nunca debemos de olvidar. Nuestra función no es convertir a las personas, es compartirles el evangelio. El que convierte a las personas es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice la Biblia, varias veces lo hemos estudiado, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nosotros estamos ahí para transmitir el mensaje, que no es nuestro mensaje, por cierto, porque ese es otro problema. A veces echamos nuestro choro mareador y nos frustramos porque no funciona, pero si yo le dije todo lo que he hecho y hasta dónde he llegado y todo lo que he viajado, ¿por qué no se convirtió? Porque ese es tu choro. Él no necesitaba el choro, él necesitaba que tú fueras un canal, que te conectaras a la fuente que es Dios y le compartieras esa fuente, ¿verdad?, para que pudiera ser salvo. Entonces nosotros le predicamos a las personas, les compartimos el evangelio, les llevamos a Cristo, y la persona, Felipe Pipe, tiene ya en su, vamos a decirlo así, decisión o voluntad, la oportunidad de decir: sí acepto ese mensaje de salvación, recibo a Jesús como Señor y Salvador, o no, muchas gracias, yo no quiero saber nada de eso. Pero eso ya no es una cuestión que dependa de nosotros, sino de obviamente el corazón de la persona. A mí lo que me gusta mucho de este pasaje, y que mientras estaba leyéndolo se me venían cosas que a mí me han pasado, es que a veces la gente que ya está preparada tiene una necesidad. Y aquí en este caso Felipe tenía una necesidad. Estaba leyendo algo que no entendía. El eunuco. Perdón. Sí, se me fue. Y a veces las personas que están cerca de nosotros tienen necesidades. Y en esas necesidades que nosotros luego nos damos cuenta por la cercanía, por la relación, por estar en contacto, porque como nos acercamos, como el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, estamos cerca de las personas y nos damos cuenta de sus necesidades, entonces por ahí es donde nos metemos, porque esa fue la puerta que usó Felipe para llegar y a empezar una conversación con el eunuco, la necesidad. Entonces, las necesidades que muchas veces las personas tienen, y todos tenemos necesidades, y más en este tiempo se desataron más necesidades, es una puerta que podemos usar para poder predicarles, hablarles el evangelio, como dice ahí, de Jesús. Ahora,
entonces vemos que Dios usa una manifestación sobrenatural como un ángel tremendo, ¿eh? Ahora, uno dice, ¿por qué no envía a Dios ángeles? Pipe dice, no, a mí no me ha pasado. Tú decías, Sergio, porque tenemos la Biblia. O sea, en ese momento Felipe solo tenía el Antiguo Testamento y lo oía en la sinagoga, ni siquiera tenía un libro impreso como ahora nosotros. Ahora nosotros tenemos el mensaje profético o la palabra profética más segura y la traemos en la mano y ahí escuchamos lo que Dios nos dice. Entonces Dios envía la señal sobrenatural para llamar la atención o darle dirección a alguien, de compartirle a alguien que ya está preparado y que la puerta para entrar a compartirle, bien nos dices, era su necesidad. Leía pero no entendía. Ahora vamos a Hechos 9 y bueno, vamos a ir a Hechos 10 y luego regresamos a Hechos 9. Vamos a Hechos 10 con Cornelio. Este es otro personaje en la Biblia que ya está preparado y que lo único que necesita es como una manzana que está a punto de caerse de madura, que alguien llegue y la tome. Vamos a leer Hechos 10, Sergio, si nos ayudas a leer del 1 hasta el versículo, pues hasta el 10, hasta el 12, perdón. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras... Si te interrumpo, sí. Aquí la escena está en Cornelio y en un ángel, todavía no entramos en el punto, que se le aparece. Ahora, aquí justamente donde estás leyendo, cambia la escena hacia otro enfoque. Ahora cambia hacia Pedro, a ver. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gracias. Vemos otra vez esta similitud con Isaías, ver y oír. Vemos que Felipe vio el ángel que le dijo, desciende a tal lugar, y luego le dijo, acércate a este carro, porque había una persona preparada para que le compartiera de Jesús. Aquí nosotros vemos a un hombre que está siendo preparado, porque dice que era temeroso de Dios, hacía muchas dádivas o limosnas al pueblo y oraba. Es un hombre que está buscando a Dios, es un hombre que por estar entre los judíos, porque él es un romano, es un capitán de una centuria, de una compañía romana, pero está afectado por estar con los judíos, ora al Dios de Israel. ¿Qué es lo que está implícito ahí? El capítulo anterior o posterior dice que estaba en ayuno, que él estaba en ayuno en este momento cuando vio el ángel, y entonces ve el ángel y el ángel le dice, envía a tal por tal persona a tal ciudad que está en tal casa. Por el otro lado vemos a Pedro, que es a quien el ángel está diciendo Cornelio que hay que traerlo de Jope, que está orando a Dios en ayuno, tiene hambre, y de pronto ve un lienzo que se baja varias veces con animales y una voz que le dice mata y come. Otra vez ver y oír. Encontramos esto en toda la Biblia.
Sí, a mí se me hace impresionante cómo es que en el caso de Cornelio veo que era un hombre que tenía hambre de Dios, que buscaba a Dios y que de alguna manera tenía un entendimiento. Por lo tanto, él pudo ver algo en su entendimiento, pero no le fue revelado completamente hasta que llegó un mensajero, ¿verdad? Entonces vemos esto que está, como tú dices, por toda la palabra, pero me gusta que Cornelio era alguien que estaba buscando, era gente preparada, pero yo me lo imagino así, era alguien que estaba buscando en un sistema que había escuchado, que había conocido, estaba buscando de Dios, pero no lo conocía. Y por el otro lado el mensajero. Sí, porque básicamente la oración lo que hace es conecta los propósitos de Dios. Entonces, Cornelio por un lado orando y Dios hablándole. Pedro por el otro lado orando y Dios hablándole. Y obviamente en su, vamos a decirlo así, omnisciencia, omnipotencia, Dios une esos dos propósitos. Y aquí se activa algo importantísimo que por el tiempo no podemos desglosar, pero es la primera vez que se comparte el evangelio a los gentiles, porque dos hombres tuvieron la humildad y sensibilidad de conectarse con Dios, escuchar su voz, ver a Dios, obedecer a Dios y activar, ahora sí que históricamente, el primer, vamos a decirlo así, contacto de los gentiles con el Espíritu Santo. Y que Dios le tiene que hablar a Pedro para enviarlo a la casa de alguien que no es judío, y que Pedro, como un judío que respeta los preceptos judíos, no puede entrar a la casa de un no judío, un gentil como es llamado, porque ellos adoraban ídolos y generalmente tenían nichitos, pequeños agujeros en la casa donde ponían pequeñas estatuas, y para ellos era una cosa muy grave entrar a la casa donde estaban rodeados pequeños dioses falsos o imágenes. Esa era realmente la realidad, y probablemente Cornelio los tenía, o no sabemos si los tenía. Por eso es que Dios tiene que hablarle al mensajero para que vaya. Hay veces que Dios nos quiere enviar a personas a las que nosotros no queremos ir para comunicarles el mensaje. Sí, y en nuestra carne nunca queríamos. Pedro, en su sano juicio, como buen judío, nunca hubiera ido a casa de Cornelio ni de chiste, pero Dios le habló y ahí cambió todo. Pero hay muchas personas que a veces ni en su sano juicio quieren ir a compartirle a otros. Bueno, y si ya necesitamos ahora sí que triple dotación de ángeles para poder ir. Vemos entonces que hay un mensaje que late en el corazón de Dios, un deseo que es que otros le conozcan a través de Jesús. Lo vemos en Hechos 8, donde un ángel le dice a Felipe: ve a tal lugar, y luego le dice: acércate a ese carruaje, para que no entendamos la palabra carro, y compártele a esa persona que tiene deseos de entender lo que está leyendo de la Biblia. Y acá le dice a Cornelio, cuando ve al ángel: envía por tal persona a tal lugar de tal ciudad, para que venga y te anuncie lo que el propio ángel que se le aparece a Cornelio no le puede anunciar. Si ya está un ángel con Cornelio y lo tiene atemorizado y sorprendido, ¿por qué no le comparte el evangelio? Y volvemos otra vez a la historia, porque no le fue dado a los ángeles hacerlo, pero sí puede decirle: envía a tal lugar para que la persona venga y te comparta el evangelio. Pues vamos a tener una actividad especial en este mes de noviembre, el 20 y 21 de noviembre, que es viernes y sábado, de 7 de la tarde, 7 de la noche a 10 de la noche el viernes, y de 7 a 10 de la noche el sábado 20 y 21 de noviembre, donde el propósito es que como familias en nuestra casa o en un lugar donde nosotros decidamos, tengamos una tele de las que se llaman Smart TV, inteligente, y que nos conectemos a través de una cuota que vas a estar pagando en un Oxxo o también en Trigo y Miel, a una transmisión de 3 horas el viernes, 3 horas el sábado, para compartir de Cristo a otros. Lo que tenemos que hacer, sencillamente expresado, ¿qué sería, Felipe?
Sería invitar a 2 familias el viernes, 2 familias el sábado a nuestra casa a ver un programa, a ver como una película, a ver Cinépolis Click, ¿verdad? Por ahí, a verlo y dejar que el mensaje que se va a exponer impacte sus corazones, nosotros estar presentes y guiarlos, ¿verdad? Guiarlos, explicarles y luego invitarlos a nuestra casa Trigo y Miel para que sean afirmados. Porque enseguida de esta actividad 20 y 21, el siguiente fin de semana en Trigo y Miel, viernes, sábado y domingo, habrá actividades de alcance y luego vendrá una actividad de hombres, de hombre a hombre, una actividad de mujeres, desayuno de mujeres, y terminaremos por ahí a mediados de diciembre otra vez con un viernes, sábado y domingo para reforzar que tus amigos que puedas invitar como familia a ver esta transmisión viernes 20 y sábado 21 por Cinépolis Click de 7 a 10 de la noche, que se encuentren con Jesús y tú cuides que la semilla no se pierda. O mandaremos un ángel Imposible. a que vaya y les diga. Imposible. No, ni en la televisión va a salir el ángel, va a salir un predicador. Si nos ayudas orando, Sergio, para que todos nos activemos en compartir el mensaje de Jesús. Ahora con esta propuesta que tenemos de que vaya la gente a una casa como familia, les invitemos y podamos exponerlos a que se expongan al mensaje de salvación y de amor de Dios. Padre, tú nos has dado este precioso evangelio, esta preciosa oportunidad de ser luz y también de ser mensajeros, Señor, de tu palabra. Y hoy pedimos, Señor, bendecimos y rogamos bendigas este proyecto en las casas, Señor, que cada persona tenga la convicción de invitar, darles la gracia, el favor, abre las puertas, Señor, con los vecinos, con los familiares, con los amigos, que no haya ningún estorbo, Señor, nada que impida que esas familias puedan asistir, ningún problema en las transmisiones, y que Dios sea un tiempo glorioso de cosecha y abundante cosecha, Señor, que permita que más almas vengan a tus pies, al arrepentimiento y a la bendición de poder conocerte como su Señor y Salvador. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a orar para que más gente conozca, y vamos a orar por este proyecto de 20 y 21 de noviembre. No te pierdas la próxima conexión el martes que viene, y vamos a la oración.